Tenemos 3 profesionales de primer nivel, 2 de ellos de la casa y también un tercero de la Universidad de la República. Entonces se los voy a presentar brevemente. Rafael Piñeiro es doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de tiempo completo en nuestro departamento. Rafael es experto en temas electorales y lo que en la academia se llama Party Politics, que es política de partidos, sería una traducción más o menos. Ignacio Suárez es DEA en Economía, Sociedad y Política de América Latina por la Universidad del País Vasco en España y es director del área de opinión pública y gerente de servicios en Equipos Mori. Ignacio es también profesor de grado y maestría en nuestro departamento. Y finalmente Adolfo Garcés, que es la primera vez que viene en este monitoreo electoral, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República en Uruguay y profesor investigador en régimen de dedicación total también por la Universidad de la República. Entonces, sin más, les agradezco la bienvenida. Le doy la palabra al representante de la Fundación Konrad Adenauer. Gracias. Gracias por venir. Me alegra ver la sala llena en este día que para mí es el día de ganar contra Portugal. Soy ciudadano alemán representando en Uruguay la Fundación Konrad Adenauer, que tiene una larga cooperación con la Universidad Católica del Uruguay y específicamente con todas las áreas que se relacionan con la política. Está ya en curso una maestría en políticas públicas, se llama, que es, y quiero dirigir la palabra a estudiantes de pre y postgrado, que es también una materia de cooperación entre la universidad y la fundación que se puede sustanciar eventualmente en becas. Así que hago el spot publicitario que en vez de Budweiser ven ahora a Konrad Adenauer, que también es sponsor. Me he enterado esta tarde que la selección uruguaya que está en Brasil no ha podido llevar sus 39 kilos de dulce de leche. Sospecho que allí hay un tema por resolver. Ustedes saben quizás que Nutella es sponsor de la Mannschaft alemana. Tengo entendido que tienen más de 39 kilos a bordo y que aterrizaron junto con su Nutella. Ahora vamos a ver cómo está el combustible en estas elecciones, a quién le falta dulce de leche, a quién tiene exceso de dulce de leche. Mi receta para los que quieren ganar es intentarlo con Nutella también. Y Ignacio, Rafael, Adolfo nos van a decir a quién le hace falta más nutriente y quién camina bien. Muchas gracias por su interés. La Fundación Adenauer tiene actividades semejantes en 80 países del mundo. La relatoría electoral, preelectoral, es una de las tareas fundamentales. Es un servicio que rinden las 6 fundaciones políticas que existen en Alemania, que representan todo el espectro de los partidos que están en el Bundestag, que desde su punto de vista, a veces con un tinte ideológico, también reportan sobre lo que pasa en las elecciones en el mundo. Mañana vamos a generar con el equipo al cual pertenece también Federico Irazábal, profesor de esta universidad, con el equipo de la Fundación Adenauer Montevideo, vamos a generar un informe en lengua alemana que se va a consumir y utilizar en Berlín. Sé de muchas conversaciones que muchas instituciones alemanas utilizan, no solamente académicas, sino también, por ejemplo, la Cancillería alemana. Capaz que Angela Merkel en su viaje a Salvador de Bahía en su carpeta tenía el último informe del colega de la CAS. De otros viajes sé positivamente que sí, ella cuando viaja hay otros ministros del gobierno alemán que utilizan la información que generan las fundaciones políticas. En este caso tendríamos que dar entonces los créditos a la Universidad Católica del Uruguay y a los 3 ponentes. Personalmente me voy a dedicar a asegurar que las informaciones que mañana van a Berlín van con la cita correcta de los autores. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches, gracias a todos por venir. Vamos a dar comienzo entonces a las diferentes ponencias de los autores que pertenecen a esta segunda instancia del monitor electoral. El acuerdo es que comenzaremos entonces por orden alfabético. Vamos a contar con unos 20 minutos aproximados por ponencia. Y luego de las 3 ponencias ser presentadas, vamos a abrir una ronda de discusión y de aportes del público presente, para lo cual pedimos que pidan la palabra y circulará el micrófono correspondiente. Vamos entonces con la ponencia de Adolfo Garcés. Dale. Adelante, Fito. Bueno, muchísimas gracias a la gente de acá de la Católica, de la Konrad Adenauer, a quienes me invitaron. Es un gusto estar en esta casa, donde tuve el placer de dar clases hace unos años atrás. Y en verdad, como terminé de escribir la ponencia hoy al mediodía, no tuve tiempo de hacer un PowerPoint, pero además un PowerPoint supone que uno tiene certezas para compartir. Y yo, en verdad, no tengo tantas certezas para compartir con ustedes. Lo que tengo son, y lo que está en la ponencia son, más bien algunas preguntas, algunas dudas, y por qué no decirlo, algunas dudas existenciales. ¿Qué le está faltando? ¿A quién le está faltando Nutella o dulce de leche? Y le está faltando a la democracia. Eso es un poco lo que quiero transmitir en esta breve charla, y eso es lo que traté de decir en la ponencia. No quiero exagerar tampoco, aunque releyendo lo que escribí medio rápido quizá exageré un poco. Pero ¿saben qué? No quiero exagerar, pero sí quiero exagerar o prefiero exagerar. Porque lo que le pasa a menudo a la ciencia política uruguaya es que por tanta pasión con lo que hacemos y por tanto entusiasmo que tenemos con nuestros partidos, con todo lo que nos gusta ver a nuestros partidos políticos siempre primeros en los rankings, ¿no? En los rankings de longevidad, ¿no? De institucionalización, y etcétera, etcétera, con todo lo que disfrutamos viendo el Uruguay en los rankings de calidad de la democracia, porque no sé si en posesión de balón, pero en calidad de la democracia habitualmente estamos encabezando los rankings en el mundo. Con todo lo que disfrutamos con esas cosas, a menudo la ciencia política uruguaya, y en parte como consecuencia de algunos excesos críticos cometidos por los intelectuales en el pasado, nos quedamos en el elogio y nos cuesta ver los problemas. Nos ha pasado en los últimos años. Yo qué sé, yo empecé a estudiar ciencia política en 1990 y toda esa década del 90, bueno, fui de los que celebró lo bien que estaba la política uruguaya. Y en 2000, 2001, 2002 vivimos, no diría una crisis política, una crisis económica y social salvaje, tremenda, inimaginable. Vivimos una tremenda crisis económica, social. Es cierto, no derivó en una crisis política. A lo sumo derivó en la ruptura de la coalición en octubre del 2002, ¿no? Esa coalición que colorados y blancos tejieron en el balotaje del 99 y que sellaron en un pacto el 9 de noviembre, en el famoso compromiso programático. Está bien, no derivó en una crisis política, pero la crisis económica y social fue tremenda. Y al menos a mí, y creo que a muchos de mis colegas, y creo que a los ciudadanos uruguayos, a muchos de los ciudadanos uruguayos, esa crisis nos tomó por sorpresa. Y a partir de allí, muchos de nosotros, y sobre todo los más jóvenes, los colegas más jóvenes, hemos intentado no tropezar de vuelta con la misma piedra. O sea, no puede ser que los intelectuales, los que nos dedicamos en principio a pensar y a reflexionar, en principio tendríamos que ser los más críticos, no puede ser que seamos los últimos en enterarnos de las cosas. Y esa lección, la lección de hace 10 años, de la crisis y de todos sus problemas, yo la tengo muy presente. Y cuando el domingo primero, iba a decir el domingo pasado, cómo pasa el tiempo, cuando el domingo 1 de junio uno empezó a tomar nota de lo que estaba pasando, ¿qué quieren que les diga? Yo me empecé a preocupar. Y pasa el tiempo y sigo preocupado. Y lo que quiero compartir acá son preocupaciones. Casi 30.000 personas, un poco más de 30.000 personas fueron a votar, se molestaron en ir a votar, se complicaron la vida yendo a votar para votar en blanco.
para votar en blanco. ¿Están felices con la oferta partidaria? ¿Están así felices, satisfechos con la democracia uruguaya? No precisamente. 30.000. El número de personas que en proporción con el padrón electoral se abstienen de concurrir a votar sigue bajando. Diremos alegremente, como hubiéramos dicho hace 15 años, no pasa nada, está todo bien, es normal. Fíjate vos al lado, ¿no? Donde el voto no es obligatorio, la gente no ocurre. ¿Diremos eso? Yo no. ¿Qué quieren que les diga? A mí me impresiona, ¿no? Del 53% del 99 al 37% del 2014. Va bajando el número de personas que votan en las primarias. Suele decirse, yo lo recuerdo acá en el texto, ¿no? Suele decirse, no, lo que pasa es que la competencia política no es tan apasionante, se sabía que iba a ganar Tabaré Vázquez. Sí, pero la cantidad de frente amplistas que fue a votar en el 2004 superó larguísimamente la cantidad de frente amplistas que fue a votar en esta elección. Y en el 2004 no había competencia porque se sabía, no había competencia. No hubo competencia en la primaria del Frente Amplio en el 2004. 482.000 personas fueron a votar. ¿tá? Y ahora, 10 años después, menos de 300.000. Se dirá, se sabía que Tabaré Vázquez ganaba. No. Pasan otras cosas. Yo me lo había preguntado, ¿no? el miércoles, me lo había preguntado en el diario, en El Observador. ¿Irán los frente amplistas a votar? No fueron. 300.000 personas es bastante gente, ¿no? Pero fueron muy pocos frente amplistas a votar. Pero fueron muy pocos blancos, porque eso es lo otro, ¿no? Eso es lo otro. No. Los que faltaban a la cita fueron los frente amplistas. No. En todo caso, los que fueron a votar, más o menos en misma proporción, fueron los colorados. Hubo menos blancos o menos personas votando al Partido Nacional en esta elección que hace 5 años. Se dirá que la competencia no era muy interesante entre la calle Pou y la Rañaga. Fue maravillosa. Yo la disfruté como espectáculo, me pareció fascinante. Y no eran pocas cosas las que se jugaban. Y no fueron a votar. Muchos menos. Unos cuantos menos no fueron a votar. En fin, empezás a sumar los votos en blanco. Empezás a sumar que mucha gente, bueno, prefiere quedarse en la casa. No fue un día feo, ¿no? Estuvo precioso. Espectacular. Pero además empezás a agregar otras cosas. De golpe y porrazo, en el Partido Nacional se cae la estantería, ¿no? Porque, bueno, todos nos dábamos cuenta que la calle Pou estaba haciendo una campaña tremenda, pero era realmente difícil imaginarse que un diputado, voy a exagerar ahora sí, un diputado ignoto, estoy exagerando, ¿no? Está. Pero a ver, hace un año atrás, ¿cuántos uruguayos? Seguramente Suaznavar tiene el dato en la mente, ¿no? ¿Cuántos uruguayos conocían a la calle Pou? Muy pocos, muy pocos. Entonces, un diputado ignoto, un tipo extraordinariamente joven en una política como la nuestra, de veteranos, ¿no? Logró derrotar sin problemas, cómodamente, a uno de los grandes referentes de la política uruguaya. Grandes referentes, ¿no? Una figura importantísima, porque la Rañaga no es importante ahora. A la Rañaga siempre fue importante, ¿no? Pero la Rañaga, 2 veces intendente, senador desde el 2000. Cuando se rompe la coalición en octubre del 2002, uno de los principales, diría, responsables de la ruptura de la coalición fue la Rañaga, porque captó que en el Partido Nacional los militantes y los blancos querían irse, no querían más estar apoyando el gobierno de Valle. Fue clave la participación de la Rañaga en ese momento, y después la Rañaga fue clave liderando al Partido Nacional durante el gobierno de Vázquez, y volvió a ser clave en el gobierno de Mujica. Todos lo vimos, ¿no? Negociando con Mujica primero y después alejándose. Una figura fundamental del sistema político. Perdió. Con 8 intendentes atrás, perdió. ¿No? Con un diputado poco conocido y casi sin experiencia política. Se dirá, un Lacalle, sí, macanudo, pero no alcanza con el nombre, ¿eh? Hay otras cosas que quiere decir esa derrota. Independientemente además de todos los méritos extraordinarios de la campaña de la calle Pou, que fueron muy grandes, ¿no? Y además independientemente de las condiciones de la calle Pou, que las mostró, y le sobran. Uñas para guitarrero, dirán los blancos. Tiene, ¿no?
tiene. Pero para vencer a una persona con la trayectoria de Larrañaga, ¿qué quiere decir, no? Miren, yo les confieso una cosa, yo miraba esa publicidad que hablaba de vos podés ser parte de la renovación, decía, ¿de qué está hablando? A mí me sonaba chino. ¿De qué renovación? Sé que no conozco mucho a los blancos, ¿no? No conozco mucho a los blancos, se ve. Pero ellos se dieron cuenta, en la calle y su equipo se dieron cuenta que había un afán de renovación, había una demanda de renovación que circulaba. Yo no la percibí. En el Frente Amplio, porque uno podrá decir, porque para todo podés tener explicaciones ad hoc. Vos podés decir, no, los votos en blanco quieren decir tal cosa, o la abstención quiere decir tal otra, ¿no? Y lo que pasa con el Partido Nacional tiene que ver con el discurso musical maravilloso de la calle Pou, ¿no? Tenés que hacer muchas explicaciones ad hoc, ¿no? O podés intentar hacer, que es lo que yo trato en la ponencia, meter todo en la misma bolsa explicativa, dentro de un mismo marco teórico, ¿no? Lo que pasa en el Frente Amplio, también se podrá construir un argumento ad hoc. Las dos principales corrientes del Frente Amplio que han constituido la columna vertebral del Frente Amplio en todos estos años de gobierno, el MPP y el Frente de Liber Seregni, se debilitan notoriamente. El MPP de 33%, 11%, 12% de los votos, ¿no? Una caída, ¿no? Cuando se cae un árbol grande hace mucho ruido, ¿no? Hizo ruido. El Frente de Liber Seregni también se debilitó, no tanto. Yo ahí confieso que me la veía venir, ¿no? Que sé que conozco un poco más el ambiente cultural, o no sé, la tribu frente amplista, la conozco un poco mejor. Yo ahí, esos dos árboles yo me los veía tambalear, ¿no? Pero tanto, jamás soñé que Raúl Sendic, quien sí uno podía percibir como figura en ascenso, podía transformarse en el hombre más votado. Casi 18% para Constanza Moreira saliendo de la nada. No se dirá que el Instituto de Ciencia Política es nada. Che, pero la carrera política de Constanza Moreira es muy reciente. Muy reciente. Sacó en proporción la misma cantidad de votos que prácticamente que Danilo Astori, después de 10 años de ser senador, de ser candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio en 1989, de ser el líder de la fracción más votada del Frente Amplio en 1994 y de fundar la Asamblea de Uruguay. Constanza Moreira sin un apoyo atrás, con el Grupo IR, el PVP, el Grupo Magnolia y 2 o 3 más. Y algunas figuras importantes, Margarita Perkovich, Alberto Curiel, Eduardo Galeano, Daniel Biglietti, ¿no? Casi la misma proporción. Casi la misma proporción que Danilo Astori en 1999. Como sé que el tiempo pasa, les quiero decir cuál es el hilo conductor que yo creo que tienen todos estos procesos. El hilo conductor es sencillo y no es tan dramático como parece. Les recomiendo que lean el libro de Przeworski, de Adam Przeworski, publicado en el 2010, que es el sobre el que yo apoyé mi ponencia, que se llama algo así como ¿qué se puede esperar de la democracia? Przeworski, que se crió como buen polaco bajo el comunismo, que adora la competencia electoral, ¿no? Como cualquier persona que haya sufrido la falta de libertad, ¿no? Adora la libertad y la competencia electoral. Przeworski es un hombre muy realista, tiene un toque hegeliano, diría yo, ¿no? Porque él, ¿qué se puede esperar de la democracia? Él dice, y bueno, la democracia está fantástica, pero la democracia genera tantas expectativas que no puede cumplir. La democracia está todo el tiempo construida sobre la idea en primer lugar, sobre la idea de la igualdad. La democracia está construida desde los viejos tiempos sobre la idea de la igualdad. Y la democracia frustra sistemáticamente el sueño de la igualdad que ella misma promete, ¿no? En principio somos todos iguales, ¿no? Y somos todos extraordinariamente distintos. Y los niveles de distribución del ingreso son impresionantes, en particular en América Latina, quizá no tanto en Uruguay, ¿no? La democracia frustra el sueño, la expectativa de la igualdad. La democracia, además, tiene otro problema impresionante y muy importante en Uruguay, que es, bueno, la democracia está construida sobre la idea de que nuestro voto es importante, ¿está bien? Nuestro voto es importante. Pero nuestro voto no es muy importante porque en verdad es un voto sobre 2.668.000,
Pero además, dice Seborski, nuestro voto no es muy importante porque, por efecto de la competencia electoral, y por eso digo que tiene algo hegeliano, ¿no? Es decir, la democracia funciona sobre esa base, sobre la base de juntar votos y construir mayorías. Para construir mayorías tenés que correrte al centro. Cuando todos los partidos se corren al centro, todos los partidos se parecen extraordinariamente. Lo que termina pasando es que la gente termina eligiendo entre A o B y A es igual a B. ¿Cuáles son las ganas que tenés de ir a votar? Si es el festival del centrismo, ¿no? ¿Y todos somos centristas? No. Ponele, acá otra vez me apoyo en Nacho, ¿no? Y sus datos. Ponele que el 50% de los uruguayos son centristas. El otro 50% o son de derecha o son de izquierda y se aburren del centrismo, ¿no? ¿Cuántos frente amplistas están cansados de este asunto de correrse al centro en el Frente Amplio? ¿Cuántos herreristas estarán contentos con el discurso de la calle Pou? Muy moderado y muy centrista. ¿Cuántos estarán contentos de que la calle Pou haya dicho voy a vender la motosierra, la vendí la motosierra? Cuando muchos herreristas, con toda razón del mundo, muchos liberales en el Uruguay, con toda la razón, con todo el derecho del mundo, podrían decir, no, hace falta una motosierra. Porque en todas partes del mundo hay partidos que ofrecen una cosa y partidos que ofrecen otra. Dice Seborski, en verdad, lo que pasa habitualmente en las democracias modernas es que todo el mundo se corre al centro y la gente vende la moto. Algunos venden la máquina de sacudir los árboles, cosa que hizo Tabarés unos años atrás, y otros venden las motosierras. Todos se parecen demasiado, lo dice Seborski. Entonces, claro, la democracia no entusiasma mucho. ¿Para qué voy a ir a votar si a la larga va a ser más o menos lo mismo? Otro problema inherente a la democracia, dice Seborski, ¿y cómo hacemos para controlar a los que votamos? ¿No? Porque está bien, una cosa es votarlo y que te prometan algo distinto. El asunto después, ¿cómo haces si te prometió algo distinto? ¿Cómo haces para sancionarlo? Se dirá, bueno, lo sancionás no votándolo. Sí. O quedándote en tu casa y no yendo a votar. ¿Cuántos frentamplistas están felices del rol que ha tenido Danilo Astori durante estos 10 años? No sé. Hay una parte de los frentamplistas que no están felices, eso seguro. ¿Cuántos frentamplistas se sintieron felices de que Tabaré Vázquez dijera en julio del 2004, mi ministro de Economía va a ser Danilo Astori? Yo diría, la mayoría de los frentistas se sorprendieron. Después le dieron la razón a Vázquez, porque la economía funcionó, muchos de ellos, ¿no? Porque la economía funcionó bastante bien. Y hoy hay encuestas que dicen que la mayoría de los frentistas prefieren que el rumbo económico se mantenga igual. Pero hay un 40% que quiere cambios, por lo menos, ¿no? O más. ¿Cómo hacemos para controlar? Está el problema de la rendición de cuentas. Está el problema, lo que llaman los economistas, el problema de la agencia. ¿Cómo haces vos principal para controlar a la gente? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para controlarlo? No es fácil. Sobre todo, además, este problema, dice Seborski, es importante cuando hay mandatos de cambio, ¿no? Cuando la gente espera cambios. ¿Cómo haces para controlar al gobernante cuando lo votaste con la idea de que va a haber cambios y los cambios no llegan o no son tan importantes? Y hay otro problema, y es el cuarto que menciona Seborski, que más que mencionar, que desarrolla Seborski en este libro, ¿no? Que es el problema de cómo conciliar libertad y orden. La democracia es las dos cosas, ¿no? La democracia es la máxima libertad para la gente y al mismo tiempo el orden, la necesidad del orden. La necesidad del orden y la necesidad de la seguridad. Las democracias modernas logran resolver el problema del orden y el problema de la seguridad. Claramente la sociedad uruguaya considera que la democracia uruguaya no resuelve bien el problema del orden y el problema de la seguridad. Por algo hay una demanda de mano dura que rompe los ojos. Cuando la democracia no soluciona el problema del orden, y sí, la gente se cansa un poco de la democracia. Si no, me refiero a los más jóvenes, pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle, ¿no?, a los veteranos, ¿no?, qué decían, qué decían en los 60 o en los 70, ¿no?, qué pensaba la gente de esa generación cuando la sociedad uruguaya no tenía los grados de armonía y de orden que mucha gente consideraba necesario. Entonces, Seborski dice, la democracia frustra por todas estas razones, la democracia cansa, y yo cuando el domingo 1 de junio empecé a juntar algunos datos,
me acordé mucho de Przeworski y digo, los uruguayos, las uruguayas, la ciudadanía uruguaya, ¿qué estará sintiendo respecto a la democracia uruguaya? No habrá señales, no hay señales de fatiga, no hay señales de cansancio, no hay señales de decepción. Fede, ¿cómo voy de tiempo? Un minuto. Me acuerdo mucho siempre de un periodista muy inteligente que se llama Gerardo Taliaferro, que es muy conocido porque publica unos reportajes lindos que se llama Las 40, que ahora se pueden leer en Montevideo.com, y antes se publicaba en una revista, un semanario muy divulgado llamado Crónicas, Crónicas Económicas, que tenía cada 15 días en Sobrada una publicación llamada 2030, en la que algunos de nosotros teníamos el berretín de escribir, ¿no? Y entonces Gerardo Taliaferro, allí en, ponele, octubre, septiembre de 2004, en un número de 2030, que él ayudaba en 2030, ¿no? Que cada uno de nosotros, los que colaborábamos con la publicación, quisimos dedicar a qué pensábamos, qué expectativa depositábamos en el inminente triunfo del Frente Amplio. Entonces Gerardo escribió una cosa que más o menos dice lo siguiente, el Frente Amplio tiene una enorme responsabilidad, porque es la última reserva de la ilusión. La reserva de la ilusión. O sea, la gente votó a los colorados, después votó a los blancos, después los colorados y blancos votaron juntos, después volvieron a gobernar juntos, vino la crisis, y vino el gran cambio, ¿no? El gobierno del Frente Amplio. Y Gerardo Taliaferro decía, esta gente tiene una responsabilidad extraordinaria, ¿no? Porque si el Frente Amplio no logra que la gente conserve la ilusión, ¿en qué va a creer la gente? Bueno, la gran pregunta es si la gente no está empezando a creer en otros dirigentes. Adentro del Frente Amplio hay algunas señales, pero también hay señales de que empiezan a creer en otros dirigentes, en dirigentes nuevos. La dejo por acá porque estoy en hora. Muchas gracias, Adolfo. Damos la palabra entonces ahora a Rafael Piñeiro. Gracias, Federico. Gracias a la Fundación Konrad Adenauer y gracias a Pablo como coordinador del monitor electoral por invitarme a conversar con ustedes. La verdad que estoy muy tentado a abandonar mi presentación y debatir con Adolfo. Más porque yo me considero de alguna manera hijo de la generación de los 90 en el Instituto de Ciencia Política y bueno, yo creo que la línea de ser críticos respecto a la intelectualidad crítica y respecto a la visión de los políticos sobre el sistema político y sobre las lógicas de funcionamiento del sistema político son una senda por la que creo vale la pena seguir transitando, entre otras cosas porque es cuestionadora del sentido común. No es acrítica, sino que es cuestionadora del sentido común. Lo segundo, y para seguir debatiendo con el Fito antes de entrar en la presentación, Przeworski en ese libro dice que el problema no es de la democracia, sino que el problema es la malinterpretación que hemos hecho de la democracia, de no conocer los límites, ¿no? Por eso el libro se llama Los límites del autogobierno, de no conocer los límites del autogobierno y de poner en la democracia más expectativas de las que deberíamos colocar y conocer las debilidades de esa herramienta que tenemos para gobernarnos y asegurar al mismo tiempo la libertad. Entonces, si uno piensa así, la democracia siempre funciona de esa manera y siempre ha funcionado de esa manera. Entonces, poder explicar la coyuntura a partir de esa hipótesis me parece algo complejo, digamos. Porque ¿por qué ahora y no antes? ¿No? ¿Por qué en 2014 y no en 2009, por ejemplo? Aunque tal vez ahí se podría decir que Mujica interpreta de alguna manera esa lógica de renovación respecto a el establishment frente amplista. Pero bueno, dejemos esto por acá porque da para muchísimo más. Es una lástima, pues seguramente eso sería mucho más interesante que mi presentación, pero voy a tratar de ceñirme a este asunto. Bien, mi idea es la de poder conversar con ustedes algunas
pautas de largo plazo de evolución del sistema de partidos uruguayos que permiten entender mejor, me parece a mí, los márgenes dentro de los cuales nos movemos para poder explicar la coyuntura política, ¿no? Como decía Adolfo, de alguna manera, Uruguay es un sistema de partidos altamente institucionalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que las organizaciones políticas son relevantes, ¿no? En principio son relevantes para estructurar las preferencias electorales de los ciudadanos, ¿no? En Uruguay no existen candidatos por fuera de los partidos, no existen partidos que aparezcan y desaparezcan en una elección y en otra, y entonces el entender las pautas de evolución de esos partidos en el largo plazo informa bastante sobre lo que vamos a ver en el futuro, o por lo menos nos restringe de algunas apreciaciones que puedan estar guiadas por la coyuntura y los eventualmente cambios bruscos que puedan parecernos muy significativos en el corto plazo, pero que una mirada de más largo plazo los hace ver como bastante más moderados. Esto es una gráfica que yo me imagino que ya habrán visto todos. Creo que Doyenar la presentó en la sesión pasada de este monitor, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva y yo la vuelvo a incorporar. Y esta gráfica muestra la evolución del voto entre 1971 y 2009, del voto del bloque de partidos tradicionales, Partido Nacional y Partido Colorado, y del bloque de partidos desafiantes, como llamó Rosario Queirolo y Luis Eduardo González a el Frente Amplio y el Nuevo Espacio o el Partido Independiente en la actualidad, ¿no? De un lado los partidos tradicionales, del otro lado el resto. Y lo que vemos en esa gráfica es que desde el surgimiento del Frente Amplio en 1971, el sistema de partidos uruguayo empezó a cambiar paulatinamente, y ese cambio, que prácticamente, como dice Rosario y Luis Eduardo en su artículo del año 2000, permitía predecir, y ellos predicen con bastante exactitud en 2000 el resultado de la elección de 2004, ¿no? Esto lo que quiere decir es que si uno pusiera una regla en una de esas líneas podría predecir lo que va a pasar 5 años después prácticamente, simplemente proyectando la recta. Eso habla de un sistema de partidos que, como es altamente institucionalizado, cambia y cambia de a poco. Y esos cambios no son cosas que se producen del día a la mañana, sino que son ciclos bastante largos. Y en 2004 lo que vemos es que precisamente la elección que todos le asignamos ser la elección del cambio, porque llevó por primera vez a un partido de izquierda al gobierno en el Uruguay, no es en realidad la elección del cambio, sino que es la última elección de un ciclo de continuidad de cambio. Pero la novedad es lo que pasa después de esa elección. La elección del verdadero cambio respecto a lo que veníamos viendo desde el año 71 es la elección del 2009, que es precisamente cuando los partidos del bloque desafiante dejan de ganar votos y los partidos del bloque tradicional dejan de perderlo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el sistema de partidos uruguayo dejó de cambiar, y como tenía un equilibrio cercano a los dos partidos, esto es una medida que usamos los politólogos para tratar de medir el número de agentes relevantes de un sistema de partidos. Lo que hacemos es ponderar la cantidad de partidos que se presentan por la cantidad de votos que tienen, ¿no? No podemos pesar de la misma manera al Partido Independiente que al Frente Amplio, que al Partido Nacional o al Partido Colorado. Entonces lo que hacemos es ponderar los que se presentan por los votos que tienen, si lo calculamos en base electoral, y más o menos tenemos una idea que nos permite comparar de elección a elección o entre diferentes sistemas políticos cuál es el número de agentes relevantes de ese sistema. Y lo que vemos es que de 1942, con algunos saltos en la elección del 46, pero de 1942 a 1971 el número efectivo de partidos había estado cercano a 2, y luego a partir de 1971 ese indicador comienza a crecer de vuelta paulatinamente hasta la elección de 1994, 1989 y 1994, donde ese indicador alcanza su máximo cercano a los 3 partidos. Es decir, se terminó
el bipartidismo, se empezó a terminar el bipartidismo en el año 71, se terminó de terminar, valga la redundancia, en 2004, y la gracia de esto es que un sistema institucionalizado pudo, de alguna manera, incorporar un actor externo, o el desafío de un actor que en principio era externo a los partidos instalados en Uruguay. De esa es la manera en que cambian los sistemas de partidos en este tipo de sistemas de alta institucionalización, como les decía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice es que lo que vamos a ver hacia adelante tiene más que ver con continuidad de la estabilidad y del equilibrio de tres partidos que tenemos hasta ahora, que de cambio. Y si acá vemos, ustedes ven una línea que es en gris claro y una que es negra, creo yo que negra, lo que vemos es abajo la volatilidad entre bloques, ¿no? Los votos que se van de un bloque hacia el otro y viceversa, y la recta de color negro es la volatilidad entre partidos. Como vemos, la volatilidad entre partidos siempre es más alta que la volatilidad entre bloques, pero a partir del año 71 y entre el año 71 y el año 2004, la volatilidad entre bloques es bastante alta, ¿no? Ese es el cambio que vimos en la otra gráfica. Es decir, buena parte de la volatilidad entre partidos estaba explicada por la volatilidad entre bloques. Básicamente votos que salían del Frente Amplio, que salían del Partido Nacional y del Partido Colorado e ingresaban fundamentalmente en el Frente Amplio. ¿Qué es lo que pasa a partir de 2004? Cae tanto la volatilidad entre partidos, pero cae sobre todo la volatilidad entre bloques. Con Daniel Buquet, en un paper que escribimos hace poco, que es base de lo que le estoy presentando, lo que sostenemos es que esto es un nuevo equilibrio. Este es el nuevo equilibrio de tres partidos que tenemos en Uruguay, con un partido en el centro izquierda y con dos partidos en el centro derecha. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Bueno, podemos esperar cambios, sí, pero cambios menores. Esos cambios, aunque sean menores, son relevantes. ¿Por qué? Porque el equilibrio del sistema se alcanzó cercano a mitades para cada uno de los bloques. Y entonces cambios pequeños del electorado pueden dar lugar a cambios de gobierno o a cambios como los que podemos estar presenciando asociados a pérdidas de mayorías absolutas que tiene el Frente Amplio o directamente, como les dije antes, el cambio de partidos en el gobierno. Entonces, el otro asunto asociado a esto, antes de esta, es que lo que nosotros usábamos también para explicar las variaciones de elección a elección, no lo podemos seguir usando para explicar ahora las variaciones de elección a elección, es decir, para explicar el desempeño de los partidos. No podemos seguir usando la hipótesis demográfica o la tesis demográfica que decía que los jóvenes tendían a votar más al Frente Amplio y los veteranos más al Partido Nacional. Como los veteranos van saliendo del padrón por razones biológicas y los jóvenes van ingresando al padrón, entonces el Frente Amplio aumenta en su nivel de votación. Tampoco podemos usar la hipótesis asociada al descontento, es decir, que existía en el Uruguay un descontento crónico. Esta también es una hipótesis de González y de Queirolo. Existía un descontento crónico respecto a la economía, si la economía no andaba tan mal, pero la gente pensaba que andaba mal, y eso hacía que sistemáticamente quienes estaban en el gobierno, el Partido Nacional y el Partido Colorado, perdieran votos con el Frente Amplio. La otra hipótesis es la hipótesis de la reestructuración del sistema de partidos, que tampoco sirve mucho en la actualidad para explicar porque el sistema de partidos ya está reestructurado. Es decir, eso que terminó dejando a los partidos tradicionales en el centro derecha y al Frente Amplio en el centro izquierda, lo que hizo fue que ambos bloques obtuvieran prácticamente la mitad del electorado, es decir, el realineamiento ideológico de los partidos. Entonces, si no tenemos estas hipótesis, ¿cuáles son las que, si no tenemos estos factores para explicar el desempeño electoral de los partidos en el futuro, en las elecciones, cuáles son las que tenemos que incorporar? Y las que tenemos que incorporar ahora seguramente sean algunas que suelen explicar los desempeños electorales en la mayoría de los sistemas que están en equilibrio, es decir, que no están en proceso de cambio.
Y esas son evaluaciones respecto al desempeño económico, a inflación, desempleo, crecimiento, sobre todo en el último año de gobierno, evaluaciones de gestión, popularidad de los candidatos, ¿no? Ahora, si uno piensa en esto, yo creo que hay una contradicción entre el fenómeno que uno ve en términos empíricos de los resultados de encuesta y lo que uno podría pensar intuitivamente respecto a cuáles son las posibilidades, sobre todo de Tabaré Vázquez, de llegar al gobierno o de por lo menos hacer una elección igual o mejor a la de José Mujica, que en realidad eso es lo que estamos discutiendo en la primera vuelta. Y uno podría pensar que el escenario para Tabaré Vázquez no es necesariamente peor. Sin embargo, empíricamente estamos viendo con datos de encuesta algo que es diferente a eso, ¿no? Aquí hay una discordancia entre lo que podemos pensar en términos teóricos, y capaz que acá hay alguna información adicional que yo no manejo, sobre todo sobre evaluaciones que hace la gente respecto a la gestión o respecto a su futuro, que podrían informar bastante más sobre cómo serán los resultados al futuro. Pero en principio, yo mirándolo desde fuera y con una percepción, digamos, de observador externo, en principio siento esa contradicción. Siento la contradicción entre lo que teóricamente debería ocurrir y lo que empíricamente sucede. Tal vez algunos factores asociados a la renovación, como sostiene el Fito, Larry Bartels, un académico que escribió un libro que se llama Unequal Democracy, que es básicamente respecto a cómo votan los norteamericanos y por qué los norteamericanos votan a los republicanos, incluso los norteamericanos pobres, que son los más perjudicados por las políticas de los republicanos. Él dice que hay una combinación para explicar los resultados electorales en Estados Unidos, si es el desempeño económico en el último año y también un factor de descontento de la gente respecto o de desgaste de los partidos en el gobierno. Tal vez, y tenemos que medirlo y tenemos que empezar a estudiar esto, tenemos que empezar a ver cuál es el factor de desgaste que tienen usualmente los partidos en el gobierno, y tal vez eso pueda estar explicando esta disonancia entre lo que vemos empíricamente y lo que podemos presumir teóricamente. Adolfo habló también de las elecciones internas. Yo acá de vuelta discrepo con Adolfo. Yo creo que todavía no conocemos cuáles son los niveles de normalidad. Tuvimos pocas elecciones, fueron elecciones excepcionales. La de 99 fue la primera, la de 2004 es una elección post-crisis y pre-ascenso del Frente Amplio al gobierno. Y la elección de 2009 y la de 2014 no son comparables porque no existen los mismos niveles de competitividad dentro de los partidos, ¿no? Para ver si esto es como dice Adolfo o es más como digo yo, vamos a tener que esperar por lo menos 5 años más, ¿eh? Para, entre otras cosas, comenzar a entender algo que nos va a ser difícil entender, que es cómo funciona el nuevo sistema de partidos, qué es lo que va a explicar cambios en el nuevo sistema de partidos, hacia dónde vamos en este nuevo equilibrio. Lo que sabemos de las internas es que las internas existen, las internas se usan, incluso aquellos que no usaban internas antes del 97, como el Frente Amplio, que presentaban solo un candidato, empezaron a usarlas, ¿no? Y lo otro que sabemos es que siguen teniendo el mismo patrón o siguen generando los mismos incentivos estratégicos. El que pierde la interna o el que gana la interna por poco elige como candidato a vicepresidente al que perdió, ¿no? Porque considera que es una indicación importante para los votantes de ese sector de que el partido está unido. Esto no es nada extraño, es lo que sucede también o es lo que suele suceder para evitar algo que es teóricamente conocido, sobre todo por estudios de la ciencia política norteamericana respecto a cuán dañosas son las internas cuando los resultados son ajustados. Y esto es tratar de superar esos daños o las diferencias que puedan haber ocurrido a lo largo de la campaña. Lo que es interesante acá es pensar que no necesariamente cuando las distancias son acotadas, los daños son grandes. Los daños también pueden ser grandes cuando las diferencias no son acotadas, y uno podría pensar que la interna del Frente Amplio fue bastante más álgida y crítica y centró
en Tabaré Vázquez, de parte de Constanza Moreira, algunas críticas que luego van a ser usadas por los otros partidos. A pesar de que la competencia no era tan reñida y ajustada, el recurso de la crítica fuerte al otro candidato, en este caso me parece que daña más o dañó más al Frente Amplio que lo que daña al Partido Nacional. En el caso del Partido Nacional lo reconstruye incorporando a quien salió segundo en la candidatura presidencial. En el caso del Frente Amplio lo reconstruye incorporando a alguien que le suma, esto que decía el Fito, ese pedido de renovación que instaló en particular la candidata Constanza Moreira en la interna del Frente Amplio. Por último, la oferta electoral interna de los partidos. La reforma constitucional de 1997 hizo algo que fue eliminar el triple voto simultáneo. Antes en Uruguay podíamos votar a un partido, luego podíamos votar un sublema dentro de ese partido a diputados y luego podíamos votar una lista dentro de ese sublema. Esto se llama el triple voto simultáneo. Eso sigue existiendo para la elección de senadores. Pero con la eliminación del triple voto simultáneo para la elección de diputados, lo que hicimos fue pegar la elección de senadores con la elección de diputados. Y hoy, para sacar una lista al Senado, ya es un poco más difícil de lo que era antes, porque es difícil conseguir candidatos en las circunscripciones pequeñas. Y es difícil que nos permitan, si somos una lista al Senado pequeña, como un desgajamiento de la lista oficial, que nos permitan competir, porque en realidad en las circunscripciones pequeñas estamos compitiendo con la lista oficial y podemos eventualmente dividir los votos de nuestra fracción y terminar beneficiando a la otra fracción del partido, ¿no? Esto seguramente es lo que lleva a esto que vemos, que es la baja del número de listas a diputado que se presenta en los partidos tradicionales, ¿no? De 256 y 203 en la elección de 1994 a 92 y 67 en la elección de 1999 y a una cierta estabilidad. Si vemos de vuelta, ahora sí, el número efectivo de listas al Senado, lo mismo que hicimos con los partidos, ponderamos las listas que se presentan por los votos que reciben. Lo que vemos es que el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen un formato bifraccional de 2 fracciones relevantes, mientras que el Frente Amplio tiene muchas más fracciones. Esto ocurre básicamente porque las circunscripciones grandes, porque el Frente Amplio obtiene muchas bancas de diputados en circunscripciones grandes. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que en el Frente Amplio vamos a seguir viendo un número elevado de listas al Senado, mientras que en los partidos tradicionales vamos a seguir viendo un formato bifraccional. Y lo que va a suceder en estos próximos meses es básicamente cómo dentro de los partidos tradicionales se negocian esas listas al Senado, negociaciones que no son sencillas, que toman como indicador los votos de las internas y los votos que diferentes listas promovidas por candidatos que quieren entrar en esa lista al Senado tuvieron, mientras que en el Frente Amplio están abocados a otra cosa, que es a cómo pueden lograr estrategias de alianzas electorales, primero conformando sublemas y luego conformando algunas lógicas de acumulación para presentación de candidatos únicos en los departamentos del interior. Una de esas lógicas es la lógica de la lista única, que es la opción que desde el año 2009 tomó el Frente Liber Sereñi y va a volver a repetir ahora. Otra de esas lógicas puede ser la lógica de alternar con algún compañero de sublema, y esto es lo que va a ocurrir seguramente en el sublema donde está el MPP, donde está Compromiso Frente Amplista, que es el sector de Sendic, y donde está el Partido Comunista, que algunas de esas listas al Senado, para competir por la banca, lo que hagan es tratar de unirse, presentando una lista al Senado en unos departamentos y otra lista al Senado en otra. O, en una estrategia bastante más arriesgada, presentando una lista fantasma, digamos, que solo se presenta en ese departamento, pero que no lleva votos para ninguno de los senados. Estas estrategias son complicadas, son básicamente de matemática electoral, pero es lo que debe estar ocurriendo en la cabeza de cada uno de los políticos que tiene que decidir cuál va a ser la característica de la oferta
que presenta sobre todo en el Frente Amplio. Esto también abre un punto importante respecto a cuál va a ser la presentación de los sectores que acompañaron a Constanza Moreira. Porque la división en varios sectores de los votos de Constanza Moreira, incluso en circunscripciones grandes, puede dar lugar a un fracaso electoral, es decir, a que la representación electoral sea mucho menor que la que correspondería a los votos que tienen. Y para esto les voy a mostrar este último cuadro. Y este último cuadro lo que muestra es cuáles son los niveles de proporcionalidad entre las fracciones de los partidos en la elección de diputados y en la elección de senadores. Y lo que vemos acá es que los niveles de desproporcionalidad son muy altos, ¿no? Si uno tiene 20, 30.000 votos, es mucho mejor si los puede asegurar fuera de un partido que dentro de un partido. Con 20 o 30.000 votos yo no soy diputado dentro del Frente Amplio, dentro del Partido Nacional o dentro del Partido Colorado, salvo que los tenga acumulados todos en una circunscripción. Ahora, si tengo 30.000 votos y me votan independientemente de los partidos, es mejor entonces ir fuera de los partidos porque con 30.000 votos yo sí o sí consigo un diputado, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto es que los impulsos mayoritaristas del sistema llevan a que necesariamente los candidatos deban buscar, o los líderes de fracción deban buscar lógicas de acuerdo que hagan que no sean objeto de el problema de la desproporcionalidad, es decir, que saquen votos pero no reciban representación. Así que simplemente para hacer un resumen, ya estoy pasado de tiempo me imagino, ¿mucho? Recién. Para hacer un resumen, creo que lo que vamos a ver en la elección de 2009 es más continuidad que cambio, como la elección de 2014. Vamos a ver más continuidad que cambio, aunque esa continuidad puede variar y variaciones menores, dado, como les dije, el nivel de equilibrio que tenemos en el sistema de partidos cercano al 50% para el bloque tradicional y para el bloque progresista o de centro izquierda, pueden hacer que pequeñas variaciones terminen redundando en cambios de gobierno o en cambios de situaciones si se mantiene el partido de gobierno en referencia a la posibilidad de mantener la mayoría absoluta. Muchas gracias. Bueno, gracias Rafael. Pasamos ahora a la última ponencia de la noche, a cargo de Ignacio Sosnávar. Bueno, buenas noches para todos. Antes que nada agradecer a la Universidad Católica del Uruguay, mi casa de estudios, mi casa de desarrollo profesional, y a la Fundación Konrad Adenauer, con quien ya tenemos una línea de cooperación de un montón de tiempo atrás, y en esta segunda edición del monitor de campaña electoral, que lo hicimos en 2009 y volvemos a hacerlo en 2014. Comentábamos con algunos de los participantes, un poco en serio, un poco en broma, algo de lo que decía Rafael recién, de que algunas de las cosas que en esta misma fecha dijimos sobre las elecciones internas y sobre lo que podía pasar son igualmente válidas. Si alguno se toma el trabajo de mirar mi paper de la post-interna 2009, va a encontrar una cantidad de cosas autoplagiadas, de autorreferenciadas al artículo del 2009, porque efectivamente hay un montón de situaciones de estabilidad. Agradezco también a los colegas que fueron muy respetuosos en los tiempos. Eso me suele pasar muy poco. Yo siempre que me toca de último, siempre me veo con necesidad de correr un poco en mis tiempos. De cualquier manera, en aras de las reglas de juego voy a intentar atenerme a los tiempos marcados. Yo voy a intentar hacer hoy básicamente dos cosas. En primer lugar, voy a intentar analizar los resultados de la interna del 1 de junio. Y después voy a hacer una evaluación del sistema de encuestas. Ha sido una elección particularmente crítica, todas lo han sido, pero esta particularmente crítica con el sistema de encuestas. He intentado utilizar algunos estándares de la profesión a nivel internacional para intentar evaluar bien qué es lo que ocurrió con el sistema de encuestas, cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus errores, como una especie de mojón en un ámbito que corresponde, sobre todo para intentar mejorar y construir hacia adelante. Y después al final voy a dejar 3 o 4 comentarios sobre lo que se viene. Bien,
Con respecto a las internas, los resultados por partido en la interna del domingo son conocidos, 54% a 45%. Bueno, como la Corte Electoral no ha sido particularmente veloz en el conteo de votos, hay algunos de estos datos que no están, que se armaron la semana pasada, que no están del todo actualizados, puede haber diferencias de un par de puntos. Pero estos creo que no, creo que son casi exactos. Tabaré Vázquez 82% a Constanza Moreira 18%, una diferencia amplia. Bordaberry 74 a 26 sobre Amorín Valle, también una diferencia amplia. En el Partido Nacional una diferencia amplia. No, esta era la situación no prevista por las empresas encuestadoras, pero termina siendo una diferencia amplia. Tan amplia que es casi igual a la que la calle Herrera obtuvo respecto a Larrañaga en el 2009, que fue 57 a 42 o a 43, si la memoria no me falla. Vamos a ver que son elecciones muy parecidas. Bien, esta es una forma de mirar los resultados, pero después hay otra forma de mirar los resultados. La forma de presentación de los resultados que van a ver ahora, que es la otra forma, se la copié a mi colega Oscar Botinelli, que lo presentó por ahí en Canal 4 y me pareció original, que permite ver qué hizo el conjunto de los uruguayos el domingo 1 de junio. Ahí vamos a tener alguna línea de contacto con las cosas con los análisis de Fito. Si nosotros tomamos el 100% de los uruguayos y analizamos qué hicieron el domingo 1 de junio, en realidad hicieron esto. El 63% de los uruguayos se quedó en su casa, no fue a votar. En el entorno del 15-16 fue a votar a la interna del Partido Nacional. 8 a 7 es la diferencia en términos del total del electorado de la calle Pou sobre Larrañaga. 9 a 2 es la diferencia en el total del electorado de Vázquez contra Constanza Moreira, más o menos 12 y algo por ciento fueron a votar en la interna del Frente Amplio, y 4 a 1 es la diferencia entre Bordaberry y Amorín Valle. Hay un 5% de voto blanco y nulo, perdón que se solapan ahí las etiquetas, que es un poco alto, por más que esto incluye voto blanco parcial, que es un voto básicamente departamental, que por opción no vota en la nacional, pero que de cualquier manera es un poco alto respecto al pasado. Les dejo esta primera foto porque creo que es otra forma de verlo que es igualmente legítima y que también hace a lo que voy a presentar al final sobre el análisis del sistema de encuestas. Mi idea central es que quizá le estamos exigiendo al sistema de encuestas que mida con una precisión detallada cosas diferencias que son, cuando uno mira el conjunto del electorado, probablemente extremadamente pequeñas. Asumo que los encuestadores tenemos responsabilidad en generar esa falsa expectativa, pero de cualquier manera queda bastante claro que es así. Bueno, volvemos, eso lo dejamos para el final. La interna del Frente Amplio. ¿Qué pasó en la interna del Frente Amplio? Si nosotros tomamos el promedio de las encuestas publicadas entre diciembre y mayo, la interna Frente Amplio se movió en franjas muy estables, aunque la diferencia entre los candidatos se redujo en los últimos meses. Vázquez arranca el año con 88% de intención de voto, termina en mayo el promedio de las 6 encuestadoras que publicaron resultados con una intención de voto del 82%. Constanza Moreira, una candidata menos conocida, menos visible, empieza a ganar visibilidad, empieza a crecer su candidatura. La medición de mayo daba una ventaja de 82-16, más o menos casi la que efectivamente termina siendo, pero una interna con pocas novedades, más allá del crecimiento de la candidata desafiante en esta recta final de campaña y esta caída del candidato establecido, digamos, que es Vázquez. Algunas características de esta interna: el voto moreirista, he acuñado dos términos, el voto moreirista y el voto de la calle pouista, ¿no? Que a partir de ahora, sí, o el voto positivista. El voto moreirista tiene un componente fuerte de urbanización y proximidad a Montevideo. Esto es realmente muy marcado. Acá tenemos los departamentos, el único departamento, Montevideo, donde Constanza Moreira supera el 20%, tuvo el 24% de los votos en la interna. Después hay dos departamentos donde tuvo 15% más, de hecho 15 con nada, no se acercó a 20, más cerca de 15. Después tenemos 4 departamentos donde estuvo en 14, pero fíjense que representa el eje metropolitano de alguna manera, si se quiere, la inclusión de Durazno. Después hay algunos departamentos donde estuvo entre 10 y 13, que son todos los departamentos del sureste y Paysandú, y después departamentos donde estuvo menos del 10, y realmente es el norte, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos algún tipo de correlación entre la distancia a Montevideo y el voto moreirista, seguramente encontraríamos alguna relación interesante. Un fenómeno mucho más fuerte en Montevideo que en el resto del país. Y además muy marcado
por educación y nivel socioeconómico, ¿no? Un perfil extremadamente claro. Entre los niveles menos educados, los votantes frente amplistas menos educados, con primaria o menos, Vázquez gana con una mayoría muy fuerte. Entre los terciarios universitarios, Moreira es donde llega su porcentaje de votación más alto, que es el 29%, y la misma relación con el nivel socioeconómico. Constanza Moreira tiene básicamente un voto de sectores medios y medios altos, mientras que Vázquez gana con diferencia en todos los segmentos, pero donde profundiza su diferencia en los segmentos medios y medios bajos. No hay una diferencia por sexo. Esto es bastante interesante, porque encontramos que no hay una diferencia por sexo en el voto a Constanza Moreira, como tampoco hay una diferencia enorme de voto por edad a favor de la calle Pou. Las cuestiones de segmentaciones demográficas que pertenecen a la misma corte no parecen haber sido un factor determinante, son otras las variables que más se explican. Eso es relativamente conocido. La gran novedad del domingo en la interna del Frente Amplio fue la votación por sector, como ya lo decía Fito. Estos son los resultados de la semana pasada. Ahora Constanza llega al 18, como veíamos, pero de cualquier manera este es el esquema punto más, punto menos. 22% compromiso frente amplista, Sendic, 21% del FLS, Danilo Astori, 15, 18, aproximándose a 18 los sectores detrás de la candidatura de Constanza Moreira, 12% del MMP, 11% del Partido Socialista, 8% del Frente Unido, que es la vertiente artiguista más la 5005, 5% del Partido Comunista, 2% de la KPL, etc. Y esto, como ustedes verán, significa un cambio enorme respecto a la interna del 2009, que es lo que lo podríamos utilizar como factor de comparación, una elección parecida, con más votantes que ahora, la del 2009, pero de cualquier manera una elección de voto no obligatorio. Una caída de 7 puntos del FLS, de 28 a 21, una caída de 21 puntos del MMP, de 33 a 12, una estabilidad del Partido Socialista, una estabilidad de los sectores que hoy componen el Frente Unido, una estabilidad del Partido Comunista, una caída de la KPL, y un crecimiento enorme de Constanza Moreira, de nada a 15, o de casi nada, acá habría que sumar el PVP en el 2009 a 15, y un enorme crecimiento de la 711, de 2%, o sea, un entorno de menos de 10.000 votos a 62.000 votos. ¿Cuál? En la columna de votos del 2009. Sí, acá. Sí, es en el total. Es en el total. Si sumás acá, Connie, la suma bien. Estoy casi seguro. Ahí está bien. Lo que está mal es aquí, perdón, disculpa. Pero de cualquier manera, los porcentajes están bien. Lo que está mal son los votos, correcto. Lo que está mal son los votos. Los votos correctos. Los votos correctos están acá. 438.166. Les pido disculpas, fue una traspolación muy bien a los atentos asistentes. En términos de cantidad de votos, realmente la diferencia es enorme. Entre Compromiso Frente Amplista, la lista 711 y los sectores de Constanza Moreira pasan a tener prácticamente un 40% del partido si Constanza se acerca a 18%. Y esto tiene consecuencias, cambia el equilibrio de poder dentro del Frente Amplio, cambia el equilibrio de poder dentro del partido de gobierno de manera muy notoria, con algunas consecuencias inmediatas y otras que no sabemos. Las consecuencias inmediatas las vimos ayer en el plenario del Frente Amplio, que termina designando a Sendic como candidato a vicepresidente del Frente Amplio. Este resultado yo creo que está lleno de consecuencias. Por un lado cuestiona algunas líneas de análisis que son que venían vigentes. En primer lugar, este tema de esa sensación de que las elecciones internas son elecciones de aparato, donde lo que pesa son los aparatos más que el voto opinión, y que esa construcción del aparato político, la estructura política, esa capacidad de llevar votantes el día de la elección es lo sustantivo, y que lo que se denomina el voto opinión en realidad no juega. Ese voto opinión es una
está en todo caso destinado a votar en la elección de octubre más que en junio. Y yo creo que los resultados cuestionan fuertemente eso, porque en realidad los principales aparatos políticos del Frente Amplio tienen un golpe durísimo en una elección donde suponía que tenían ventaja. Los análisis previos, por ejemplo, respecto a las posibilidades de Raúl Sendic de votar bien en esta elección, más bien decían, bueno, Sendic tiene una imagen creciente en el conjunto de la opinión pública, ha construido una imagen pública realmente interesante, pero su aparato político es débil, por más que creciente también, pero es un aparato débil. Entonces Sendic debería haber tenido, si este modelo de interpretación estuviera vigente, debería haber tenido mejores chances de tener un buen desempeño en octubre que en junio. En junio probablemente no hubiera sido fácil capitalizar ese voto opinión, esa imagen que tiene el líder del sector, a partir de un aparato político muy chiquito. Bueno, esto no fue así. Esto claramente no fue así, por lo cual en realidad creo que la buena votación de Sendic y la mala votación de los sectores principales hay que intentar explicarlas por cosas que no tienen que ver con los aparatos, sino que tienen que ver con la capacidad de motivar, de seducir, de entusiasmar, de tocar algunas fibras, algunas sensibilidades que estaban presentes en el electorado. Acá esta idea de renovación de elenco es una idea que está como presente en todo esto, que creo que algunas candidaturas lo tocaron, es el caso de Sendic y el caso de Constanza Moreira, y creo que otros sectores no lo tocaron. Pero si eso es así, no tuvo nada que ver con la línea de análisis de los aparatos, que empieza a ser claramente cuestionable, por lo menos en su tal cual el peso que le asignábamos en el pasado. Después vamos a ver que hay alguna evidencia de que esto ya no fue tampoco tan así en 2009, pero recién la estamos viendo con claridad ahora. Hay rojas pistas sobre la demanda del electorado, esta cuestión de renovación de elencos, ¿no? Aquí me parece muy interesante lo que planteaba Rafa, que comparto totalmente. Acá no estamos hablando de una elección de renovación donde va a cambiar el sistema de partidos uruguayos. Acá el sistema de partidos uruguayos está anclado en cosas muy fuertes, muy profundas, y no se va a modificar. Vamos a tener una cosa de mitad y mitad, para un lado, para el otro, y los cambios en realidad pueden ser en todo caso moderados. Yo no creo que la demanda de renovación de la cual estamos hablando sea una renovación de decir cambiemos todo, y esto es como una especie de barajar y empezar de nuevo. No es una elección que va a cambiar el sistema de partidos uruguayos. Yo creo que es una idea de renovación de elencos. Creo que hay una especie de voto castigo, por decirlo de alguna manera, a cierto elenco político que ha sido el elenco político que ha liderado el país en los últimos 15, 20 años, y hay cierto premio a los nuevos liderazgos que se asoman, golpean la mesa y se plantan con firmeza en un escenario. Esto es relativamente sorprendente también para los encuestadores, que estamos analizando datos en forma permanente, buscando retrospectivamente. Había por ahí algunos indicios que quizá habían pasado desapercibidos, pero no estaba presente esta demanda con tanta firmeza como se expresó en la elección del 1 de junio, pero que parece que es bastante claro, porque el crecimiento, creo que recién, la semana antes de la elección, el miércoles, en la última encuesta, los colegas de Cifra, Luis Eduardo González y en Equipos Mori, dijimos, cuidado, acá están creciendo todos los desafiantes, y es una cosa extraña, pero lo vimos el miércoles antes de la elección como una llamadita de atención. No se había visto esto con claridad antes. Mueve el mapa de poder dentro del Frente Amplio. Sendic vice, consecuencia inmediata. Y la gran pregunta sobre esto es qué pasará en octubre, ¿no? Porque acá está claro que si fueron tan poquitos los Frente Amplistas que votaron en la elección del 1 de junio, no sabemos qué va a pasar en octubre cuando todos los Frente Amplistas, alrededor del 1.000.000 de Frente Amplistas, vayan efectivamente a votar. Son muchos más los Frente Amplistas que no votaron el 1 de junio que los que votaron. Y en principio no sabemos cuando se incorporen todos esos si el mapa de poder va a ser igual o no. Entonces hay que abrir un enorme paréntesis sobre esto, que es relevante. Pero hoy hay muchos análisis que dicen, bueno, no, esto en realidad la interna no tiene nada que ver con octubre. Esto no es así porque lo que les acabo de decir. Pero bueno, vayamos a ver en el pasado, y si resulta que si vamos al pasado, en el cuadro que sí tiene los datos bien, nos encontramos que esto es junio del 2009, es decir, la interna del 2009, y esto es octubre del 2009. 430.000 frentistas contra 1.000.000 de frentistas. ¿Qué pasó cuando entraron 600.000 nuevos? MP 33, MP 34, FLS 28, FLS 27, Partido Socialista 11, Partido Socialista 15, KPL 8, KPL 7. No fue tan diferente lo que pasó en junio con respecto a lo que pasó en octubre. Entonces, ni una cosa ni la otra. Esto no es suficiente para decir que el mapa de octubre va a ser igual al mapa de junio. Eso no lo podemos afirmar, no lo sabemos, porque efectivamente hay mucha gente afuera. Si nos guiamos por lo que dan las encuestas muestran una cosa como a mitad de camino.
¿ah? Pero lo cierto es que tampoco parece suficiente el argumento de decir 5 minutos. El argumento de decir esto no tiene nada que ver con lo de octubre. La interna del Partido Nacional. La interna del Partido Nacional, este es el promedio de las encuestas publicadas, fue crecientemente competitiva. La calle Pou quebró en el último minuto, 52% a 33% era el promedio de las encuestas publicadas en noviembre-diciembre. Esto se empareja medición a medición hasta llegar al promedio de las encuestas publicadas en mayo, una semana antes de la elección, con un 50-47, es decir, una cuestión de cabeza a cabeza, de empate técnico, como dijeron la mayoría de las encuestadoras en la semana previa. Entonces acá es una elección, sí, donde hay una tendencia de cambio muy clara, una tendencia de crecimiento de la calle Pou, que en todo caso la duda era si iba a ser suficientemente fuerte o no para quebrar en el momento de la elección, y la sorpresa fue obviamente la magnitud con la que este resultado se dio. Pero, como les decía recién, el resultado y el mapa global, aún en esta elección, que fue donde se vio más claramente la renovación, etcétera, se da dentro de una estructura que es estable. Vuelvo a lo de Rafa. El mapa global, la interna del Partido Nacional entre 2004 y 2009 cambió fuertemente. Entre 2009 y 2014 hay una enorme estabilidad. La diferencia entre la calle Herrera y Larrañaga en Montevideo fue casi idéntica a la que hubo en el 2014 entre la calle Pou y Larrañaga. Un punto de la diferencia. En la mayoría de los departamentos del país, salvo 3 o 4 que cambiaron en un sentido o en otro, en 15 de los 19 o 14 de los 19 departamentos gana el mismo de lo que ganó en el 2009. Es cierto que en algunos ganó por más, en otros por menos, pero hay una línea de continuidad clara en el resultado, incluso de la interna del Partido Nacional, que nos muestra que renovación sí, de elencos probablemente, pero no solo estamos hablando de renovación. Esto de renovación con continuidad, no sé si les suena, ¿no? Es muy renovación, cambio a la uruguaya, todo este tipo de cosas, ¿no? Es muy uruguayo. Y esto está ocurriendo. Las claves explicativas del triunfo de la calle Pou, obviamente hay claves de largo plazo, que tiene que ver con una estructura de representación herrerista. La calle Pou, que era una de las enormes dudas al inicio de la campaña, termina representando muy bien ese tronco, ese electorado herrerista que no pudo encontrar un candidato entre tres, que la calle Pou no estaba invitado a la fiesta y terminó siendo el candidato que representaba esa tradición, pero también una estructura política que rompe y supera el herrerismo, ¿no? Claramente el armado de ese formato de todos hacia adelante, permite incluir otras sensibilidades y construir un espacio mayor. En el mediano plazo, el cambio del encuadre de la elección, esta pulsión de renovación de elencos que no la habíamos visto, es algo que obviamente termina favoreciendo a la calle Pou. Yo hay una duda que tengo y que es difícil de responder, es si la calle Pou emerge como producto de una característica de la demanda que lo impulsa, o en algún sentido la calle Pou fue generador de esta demanda. Eso es una pregunta interesante. A ver en qué medida la campaña de la calle Pou logró quizás ser explícito algo que estaba tan latente que ni siquiera las encuestas de opinión permitían verlo. No lo sabemos. Y cuestiones de corto plazo, que es el desempeño en campaña. La calle Pou tuvo un excelente desempeño en campaña. Yo creo que Larrañaga también tuvo un muy buen desempeño en campaña. Lo único que, el que tenía que demostrar el desempeño era la calle Pou. Larrañaga era un candidato que estaba consolidado, que ya conocíamos lo que daba. La calle Pou lo logra y termina ganando en la recta final. El voto lacayista más asociado a niveles educativos y socioeconómicos altos, los que les comentaba hoy, pero no así, hay un matiz en términos de edad, pero no es extremadamente relevante. Paso rápido porque me queda nada y me queda la mitad de la presentación todavía. La interna del Partido Colorado es la interna más estable, más aburrida, aunque también hay un crecimiento del candidato desafiante en la recta final. Bordaberry termina ganando con 74 a 26 sobre Amorín Valle, con mayor diferencia de lo que ganó incluso en 2009, a pesar de que ambos crecen en votos, porque por lo que decía Rafa, el Partido Colorado es el único partido que crece en votos respecto a la elección anterior. Voy a retomar ahora los escenarios prospectivos al final, pero algunos comentarios respecto al sistema de encuestas. Las encuestas tuvieron un protagonismo importante en esta campaña, al igual de lo que viene siendo las campañas anteriores. Han recibido un conjunto de cuestionamientos también relativamente importante. Básicamente lo que pretendo acá es establecer algunos parámetros a partir de estándares internacionales que permitan discriminar a algunos
análisis de otros. ¿Se equivocaron las encuestas en la elección interna del 2009? Bueno, en algunas cosas sí, y en otras no. Creo que ha habido un conjunto de errores de las encuestas o problemas de las encuestas que no han sido suficientemente analizados, y creo que se ha señalado como posibles errores de las encuestas cosas que no han sido tales. Hay una metodología internacional para estimar el desempeño de encuestas que tiene que ver con el análisis del promedio de las diferencias o de las diferencias respecto a de las estimaciones respecto al resultado. Eso se suele graficar con una forma muy interesante, que es decir, bueno, hay un resultado que es el parámetro a estimar, hay un margen de error, que es el margen de error esperado en función de las metodologías utilizadas, que es una especie de cuadrado dentro del cual, que rodea, digamos, al resultado, y después están las estimaciones de las encuestadoras, que son como disparos en una especie de blanco, que mide un poco la precisión de estos disparos. ¿Qué pasó en la interna del Frente Amplio? En la interna del Frente Amplio el resultado fue 82-18 aproximadamente. El margen de error con el que trabajaban en promedio las encuestadoras era un margen de error de más o menos 8%, quiere decir que el cuadrado es un cuadrado amplio. Y acá están los disparos, digamos, de las 6 empresas encuestadoras que publicaron resultados en términos de votos a un candidato o votos a otro. Se entiende gráfica, ¿no? Porcentaje de votos a Vázquez contra porcentaje de votos a Moreira. Este es el resultado, este es el parámetro. Y aquí están las estimaciones. No, queremos los nombres. No, justamente, explícitamente no incluir los nombres acá, porque no se trata acá de juzgar encuestadores con nombre y apellido. Por supuesto que en el paper están los nombres, porque tampoco son datos, son todos datos públicos, no interesa. Pero acá lo importante es analizar el conjunto del sistema, más que una empresa en particular. Entonces el desempeño fue razonablemente bueno. Yo diría muy bueno, ¿no? Todas dentro del intervalo de error, con algunos sobreestimando un poquito a Vázquez, otros sobreestimando un poquito a Moreira, pero nada demasiado grave. ¿Qué pasa en la interna del Partido Nacional? En la interna del Partido Nacional el margen de error máximo esperado era de más o menos 6,9%, más o menos 7 puntos. ¿Qué pasó acá? El resultado fue 54% de votos a Lacalle Pou, 45% de votos a Larrañaga. Un cuadrado de margen de error también relativamente amplio. De los 6 disparos, 5 estuvieron dentro del margen de error y 1 estuvo fuera del margen de error por poquito. Claro, acá se daba la particularidad de que el cuadrado está justo en el 50-50, entonces moverse un poquito para acá o para allá, aunque dentro del margen de error estaba mostrando escenarios de ganador y perdedor diferentes. Y eso es un tema complicado, obviamente, para el sistema de encuestas, que no pudo predecir quién ganaba la interna del Partido Nacional. En la interna del Partido Nacional lo que dijo el sistema de encuestas fue: esto es un empate técnico, no sabemos quién gana. No sabemos quién gana porque el margen de error estaba ahí en ese cuadrado. Esto puede ser para acá o para allá. Pero desde el punto de vista de la estimación de lo que es el estándar internacional, que dice, bueno, cuál es su estimación y cuál es el resultado y cuál es la diferencia entre ambas, el conjunto del sistema tuvo un desempeño más o menos bueno, diría yo, porque la mayoría está relativamente cubierta por el margen de error. Ahora, cuando hay situaciones en las cuales las encuestas, no una encuesta, sino el conjunto del sistema de encuestas, se desvía en un mismo sentido respecto a lo que ocurre, aumenta la probabilidad de que lo que haya ocurrido es no que a las encuestas todas, el margen de error a todas les operó en un mismo sentido. Eso es muy poco probable. Aumenta la probabilidad de pensar que lo que ocurre es que entre el disparo hecho una semana antes y el momento de la elección, resulta que el blanco se movió un poquito. Eso es los blancos. Los blancos y algunos no blancos, como voy a analizar un poquito antes. Entonces es probable, no podemos saberlo, francamente no podemos saberlo. Pero si uno analiza la forma en que se analiza, si uno estudia la forma en que se analizan los desempeños de los sistemas de encuestas a nivel internacional, esa es un poco la presunción. Porque es muy difícil que tanta gente con metodologías, en este caso además independientes, encuestas telefónicas. ¿Cómo? Claro, exactamente, por algo además hacen campaña. Pero bueno, ¿qué pasó en la interna del Partido Colorado? Bueno, acá el cuadrado es más grande, porque como la muestra colorada es más chiquita, el margen de error es más o menos 12.
es casi vergonzoso el margen de error. Estamos casi todos cubiertos, incluso hubo alguno de nuestros colegas que estuvo al borde del error, pero no fuera. Todas las estimaciones dentro del margen de error. Pisando la línea, pero la línea es adentro, la línea es adentro, todos lo sabemos. Bueno, la gráfica se podía hacer entre 0 y 100 también, ¿no? Esta es una gráfica obviamente reducida. Entonces, no todo, claramente no todo, pero las desviaciones, todos sobreestimando a Bordaberry y todos subestimando a Morín Valle. Esto pasó lo mismo que en la interna del Partido Nacional, todos se mueven en un mismo sentido. Aquí puede haber ocurrido un movimiento del blanco en la última semana, pero también yo tengo la sensación de que tenemos un problema, el sistema de encuestas tiene un problema de medición respecto a determinado voto vallista, en este caso expresado en Amorín Valle. Lo mismo exactamente había pasado en el 2009. Ahí hay una empresa que fue Factum, que fue, voy a mencionar solo por la positiva, digamos, a los colegas, que fue la que más se acercó a la estimación del voto colorado, porque ensayó un conjunto de metodologías que, además de preguntar por el candidato presidencial, medía el peso de los liderazgos locales. Parece que esa puede ser una línea como para mejorar esto en el futuro. Pero aún así, la enorme mayoría de los disparos de las empresas encuestadoras estuvieron dentro de los márgenes de error que la profesión establece. Bien, de cualquier manera, si uno mira el promedio de las diferencias, el promedio de las diferencias fue mayor que en el 2009. Acá está la comparación, habíamos hecho exactamente el mismo ejercicio en el paper de Monitor Electoral 2009, con la misma metodología, porque son estándares que yo creo que la profesión tiene que asumir previamente a los resultados, porque fijar la línea con la que uno se evalúa después de los resultados no tiene mucha gracia. Hay que fijar estándares por los cuales uno se evalúe previamente, y estos son los estándares que intentamos fijar acá en 2009 y ahora los estamos repitiendo. En el 2009 tuvimos una desviación de 3,5 en la interna del Frente Amplio, ahora tuvimos una desviación promedio de 2,0, mejoramos y nos fue muy bien. En la interna del Partido Nacional pasó lo contrario, en el 2009 nos ha ido muy bien, una diferencia promedio de 1,7, ahora aumentamos la diferencia promedio a 5,3. Y en el Partido Colorado también aumentamos, margen de error más grande, pero de 5,9 a 8,3. Las diferencias promedio pasaron de 3,7 a 5,2. Quiere decir que en este tema, las encuestas, ya sea por desviación de la foto, porque cambió a último momento, o por lo que sea, no tuvieron tanta precisión como lo tuvieron en la interna del 2009, pero de cualquier manera, la mayoría de los tiros dieron dentro del esquema delimitado por los márgenes de error con los que trabajaba. En definitiva, un balance con luces y sombras del sistema de encuestas. Hay algunas luces del sistema de encuestas que yo creo que no han sido suficientemente vistas y analizadas. Claro, yo soy parte interesada del asunto. Yo creo que las encuestas de opinión son una herramienta magnífica para conocer la realidad y para entender la realidad. Y creo que, francamente, si trajéramos a un auditor externo que analizara el desempeño del sistema de encuestas en Uruguay ahora, diría algo así como que, bueno, hubo 3 partidos que tuvieron elecciones internas competitivas. En 2 de ellos, las encuestas mostraron muchísimo tiempo antes que había unas diferencias claras entre el primero y el segundo, y que esas diferencias eran sostenidas, que se achicaron un poquito al final, y la verdad que lo que termina ocurriendo es muy parecido a lo que las encuestas mostraban, lo que muestra la veracidad del sistema de encuestas. Esto está tan instalado en el electorado, este aporte del sistema de encuestas al conocimiento del público, que al final lo que las encuestas demuestran como pronóstico ya parece aburrido. Dice, que Bordaberry va a ganar, porque todo el mundo sabe. Bueno, todo el mundo sabe porque hay una construcción colectiva que básicamente se da a partir del sistema de encuestas, que muestra cómo son las cosas. Y eso el sistema de encuestas lo aportó a la sociedad uruguaya en la interna del Partido Colorado con mucho tiempo de anticipación y en la interna del Frente Amplio con mucho tiempo de anticipación, y los resultados se parecieron muchísimo a lo que efectivamente ocurre. Entonces, el relato de largo plazo fue esencialmente correcto, incluso en el Partido Nacional. ¿Qué dijo el sistema de encuestas sobre la interna del Partido Nacional? Dijo, bueno, hay un candidato calificado temerariamente como ignoto por mi colega Garcé, que intenta desafiar al candidato establecido que es Larrañaga. Las encuestas mostraban que estaba 20, 30, 40 puntos abajo en algunos momentos de la campaña. Esa diferencia se llevó a 30, esa diferencia fue a 20, esa diferencia fue a 15. Y una semana antes dijimos, esa diferencia se anuló. Estadísticamente no podemos decir quién está arriba y quién está abajo. Esto es un empate técnico, cualquiera puede ganar. Eso es lo que el sistema de encuestas le dijo a la sociedad. ¿Cuál fue el pecado del sistema de encuestas? No haber sabido, no haber pronosticado que en realidad la situación no era pareja, sino que había un candidato que iba a sacar 10 puntos de diferencia hacia el otro. Pero no fue un error que acá
el sistema de encuestas relatara a la ciudad uruguaya una película que fuera muy diferente a lo que efectivamente ocurrió. El relato a largo plazo fue esencialmente correcto. Todas las encuestadoras, salvo una en el caso del Partido Nacional, dieron el blanco dentro de los márgenes de error de la profesión. Hubo mejoras en la estimación de la participación en el orden de los partidos y algunas sombras, que obviamente las sombras, uno aprende poco de los triunfos y aprende mucho de los fracasos. Siempre es preferible ser autocrítico, porque es la única forma de crecer en la vida. Hubo una sobreestimación del voto de Larrañaga y una subestimación del voto de la calle Pou, bastante evidente. Hubo una sobreestimación del voto de Bordaberry y una subestimación del voto a Morín Valle, también bastante evidente. Hubo diferencias en la magnitud del voto a partidos. Aquí mismo en la primera sesión del monitor electoral les dijimos que el partido más votado iba a ser en la interna el Partido Nacional, el segundo el Frente Amplio y tercero el Partido Colorado, que el único que iba a crecer iba a ser el Partido Colorado. Eso lo dijimos hace más de un mes y medio. Efectivamente fue así, pero le erramos en la magnitud. Nadie pensó que el Frente Amplio iba a votar tan bajo como votó, y que el Partido Colorado también en realidad votó más bajo del esperado. Y hubo desmejoras promedios respecto a 2009. Creo que el sistema de encuesta tiene que trabajar en estas cosas. ¿Qué pasó en la interna del Partido Nacional? 3 hipótesis. Francamente no podemos saberlo. Acá entramos en el campo de la especulación o el campo de la formulación de hipótesis. En primer lugar, una hipótesis básica es que se profundiza una tendencia ya anticipada que se hizo más intensa en la última semana. ¿Cuáles pueden haber sido los factores que llevaron a esto? 3 hipótesis que surgen del análisis de resultados previos y post a la interna. En primer lugar, el swing, término incorporado al análisis del componente electoral uruguayo por César Aguiar. ¿Qué es el swing? Es el cambio de preferencias de los votantes de último momento. ¿Cuándo se puede producir un swing? Cuando los electores tienen niveles de atracción o simpatía muy parecidos entre los candidatos, de tal manera que el cambiar de preferencia no le significa ningún costo importante. Esto ocurría en la interna del Partido Nacional. Las encuestas lo mostraban, los niveles de simpatía de Larrañaga y de la calle Pou eran muy parecidos entre sí. Había una estructura que podía, había condiciones para que ocurriera un swing. En lo personal creo que no ocurrió, que no hubo mucho cambio, migración en la última semana. Sí que puede haber habido migraciones, en todo caso más en el mediano plazo, pero no en la última semana. Pero es una hipótesis. Segunda hipótesis, la participación. Como es una elección de voto no obligatorio, y en esto el sistema de encuestas abrió suficientes paraguas también antes de las, quizá excesivos, incluso antes de la interna, es posible que esa ola que se sintió muy claramente en Montevideo, más que en el resto del país, pero muy claramente en Montevideo, a favor de la calle Pou, haya generado una diferencia, no en preferencia, no es que ninguno cambió de voto, sino que los de la calle Pou fueron más a votar en promedio que los de Larrañaga. Entonces eso hace que entre los votantes se desajuste los resultados esperados. Y en tercer lugar, el voto colorado, el voto extrapartidario. En algunos análisis previos a la interna, en una charla en el Colegio de Sociólogos el lunes antes de la elección, decíamos, en Uruguay el voto extrapartidario casi nunca ha jugado un rol relevante. De hecho creo que nunca ha sido de tal magnitud, siempre ha habido, anecdóticamente, nunca ha sido de tal magnitud como para explicar grandes variaciones. También decíamos, en esa charla del Colegio de Sociólogos, que en un escenario de internas competitivas, pequeños movimientos de voto extrapartidario ahora sí podrían ser significativos, no por la magnitud, sino porque pueden ayudar a perder o ganar un candidato. Y efectivamente hay evidencia que desde Equipos Mori tenemos, evidencia cualitativa, evidencia cuantitativa, que nos hacen pensar que hubo un votante colorado que terminó votando en la interna del Partido Nacional a favor de la calle Pou. Es imposible estimar esto. ¿Por qué razones? Bueno, por razones no estratégicas. No había acá razones estratégicas. Si voy a votar a porque es el que le puede ganar más fácil o perder con mi candidato, no. Por razones puramente de preferencias. Hay una especie de voto, incluso es difícil calificar este voto como extrapartidario, porque se trata de un votante de frontera entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, que lo hemos visto en muchos contextos electorales de hace 10 años, las departamentales de Montevideo en 2005, pues, solo por mencionar un caso que muy rápidamente cambian de un partido a otro sin mucho cuestionamiento. Entonces ahí hubo un conjunto de votantes colorados, que más bien son de origen colorado, más bien tienen preferencia por Bordaberry, que dijeron, bueno, en la medida en que la elección interna particular no parece excesivamente competitiva, vamos a ir a votar en la otra porque la calle Pou nos gusta.
Alguna encuesta privada que hicimos con un tamaño muestral grande nos permitió hacer algún ejercicio muy a nivel de estimación de la magnitud, de lo que podría ser la magnitud de ese voto, y lo estimamos en el entorno de unos 25.000 votos, ¿no? Que no es mucho, es más o menos un 1% del electorado. Pero si ustedes recuerdan que en la primera gráfica, en la segunda gráfica, vimos que la diferencia real entre la calle Pou y la Rañada era de 8 a 7, 25.000 votos no es una diferencia menor. De hecho, en un ejercicio muy casero, si a los resultados de la elección le sacamos 25.000 votos a la calle Pou y se los agregamos a Bordaberry, los blancos se nos ajustan bastante. Buena parte del movimiento del blanco, o sea, no todo. La calle Pou ganaría igual por 51-48, 52-47, pero eso hubiera estado más cerca de lo que las encuestas decían y más cerca de lo que hubiera sido la continuación de una tendencia natural. Esto permitiría explicar la diferencia mayor que hubo respecto a lo previsto. No podemos afirmar que sea así, pero a mi juicio es una hipótesis probable. Algunos desafíos del sistema de encuestas, bueno, mejorar algunos flancos débiles, y con esto termino. Asumiendo responsabilidades importantes en esto, tenemos demasiada heterogeneidad en las formas de presentación de la formación, los universos, en las formas de porcentualización, algunos sobre el total del electorado, otros dentro de la interna, eso es confuso. Las calidades de las fichas técnicas del sistema de encuestas no está acorde a los parámetros internacionales de la profesión, de WEI, porque es la Asociación Mundial de Opinión Pública, eso claramente hay que mejorarlo. Esto también lo decíamos en 2009 y no lo hemos mejorado, es decir, hay 5 años donde en estas cosas el sistema de encuestas no ha mejorado su profesionalidad. Y sobre todo, y esta me parece que es mi idea central, ser más explícito en los límites de la herramienta. Ajustar la expectativa social a las verdaderas posibilidades de las encuestas. Las encuestas son herramientas magníficas para relatar la gran película, para contarle a la ciudadanía el grueso de cómo va la carrera. Pero en algunos contextos no tienen la precisión y no la van a tener la precisión para pronosticar resultados con el nivel de precisión que la sociedad exige por errores que son probablemente colectivos, pero entre los cuales los propios encuestadores, sin duda, tenemos responsabilidad. Es bienvenida una instancia académica para discutir estas cuestiones, como esta. El año que viene vamos a tener el Congreso Mundial de la Asociación Mundial de Opinión Pública en Buenos Aires. Yo estoy intentando traer una mesa del Congreso al Uruguay para discutir los parámetros de evaluación de las encuestas, para hacer una contribución mayor. Gracias al apoyo de la Konrad Adenauer, a quien estoy mangueando públicamente en este momento, vamos a traer 3 o 4 académicos. Hay que aplaudir la generosidad de la Fundación Konrad Adenauer. No, porque creo que con esto obviamente es contribuyente al conjunto. Una diapo más, y disculpen. No, la de 1 minuto no está acá. Por decencia no te la pido. Esto yo creo que es, retomando el análisis del resultado de la interna con lo que ocurre hacia octubre, el escenario que se viene, yo creo que es muy claro que hay una demanda de renovación del elenco, no demanda no es el que se vayan todos de Argentina, no es la destrucción del sistema de partidos, pero hay una demanda de renovación que se expresó claramente. Sería un error sobreestimar esta demanda de renovación. Hay algunos análisis que andan por ahí que dicen, bueno, ojo, fue solo el 37% que fue a votar, no necesariamente esto pasó en el conjunto. Eso es cierto, eso es así. Entonces no podemos pensar ahora que es todo renovación y que solo las caras jóvenes van a tener votos por sí mismas. Esto no es así. Sería un error sobreestimar esta demanda, pero también sería un error subestimar esta demanda, porque esta demanda se expresa con mucha claridad, a mi juicio, en la elección del 1 de junio. Y si esta demanda se ve en 37% del electorado, es probable que en el conjunto sea un poquito mayor. No sabemos cuánto, pero es probable que fuera un poquito mayor. Y aunque no fuera mayor, aunque fuera solo en el 37%, es suficientemente grande como para... 37% de los electores es mucha gente, como para ignorarla. Y creo que los partidos están actuando en consecuencia. El encuadre renovador no desplaza los encuadres anteriores. Como decía Rafael, el voto en Uruguay se explica por razones sustantivas, identidades partidarias, convicciones ideológicas, elementos programáticos. Esto no va a cambiar fuertemente. Hay ejes de campaña que van a ser los que preveíamos, pero resulta que se agrega uno nuevo, que no estaba en el radar y que no sabemos cuánto puede terminar pesando, que es el eje de la renovación. Hasta el punto que el candidato a presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, al otro día de la elección sale a hablar explícitamente sobre este eje de renovación, experiencia, de lo que no se hablaba antes de la interna, ¿no? Con el tema de la sub-20, etcétera.
Después del resultado de Costa Rica, que yo creo que quizá no fue el mejor ejemplo. Bueno, y claramente es una elección más competitiva de lo que se preveía hace un año, y creo que es una elección donde hay una oportunidad para la oposición que es más interesante de lo que las encuestas preveían hace un año. Y lo último, uno de los elementos más importantes, me parece uno de los elementos importantes de la campaña es ver en qué medida el bloque tradicional establece dinámicas de cooperación o de conflicto. Si el Partido Nacional y el Partido Colorado quieren aspirar a ganar la elección, tienen que comunicar a la ciudadanía y convencer a la ciudadanía de que, ninguno de los dos puede gobernar por sí mismo, eso está claro. No va a tener mayoría absoluta el Partido Nacional ni el Partido Colorado. Si el Partido Nacional y el Partido Colorado ganan el gobierno, va a ser en un formato de coalición entre ellos. Y tienen que convencer al electorado de que hay una mayoría parlamentaria ahí que es sustentable. Porque el argumento no es solo decir, no, miren que el otro no tiene mayoría parlamentaria. Bueno, señor, pero usted tiene. La respuesta a esa pregunta va a depender en buena medida de cómo se dé esta dinámica de cooperación o conflicto. Si predomina el conflicto aquí a octubre, quizá las posibilidades de mostrar una mayoría parlamentaria que la gente la crea van a ser más complicadas. Y si hay armonías, va a ser una elección más aburrida. Sobre esto podríamos tener mucho más para decir, pero por ahí van las claves de elección. Bueno, muchísimas gracias y disculpas por el exceso de tiempo. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.